Muchas gracias a todos los amigos de Proactiva, gracias Giovanna, gracias Jorge. En realidad es para mí sumamente grato estar en una exposición de esta naturaleza, sobre todo dada la coyuntura. Y siempre estamos en estas coyunturas. Desde antes, cuando estábamos trabajando la ley universitaria, ya teníamos problemas al interior de la misma comisión. Solamente por mencionar el objetivo de la reforma del sistema educativo nacional, porque ese fue el primer objetivo que nos señalamos en la comisión. Y dentro de ello venía la reforma magisterial, que la logramos hacer, y que es la que rige actualmente, en 2012. Luego sacamos la ley universitaria, que demoró 2 años en su elaboración y ejecución, y posteriormente la ley de institutos y escuelas superiores. Cuando comenzamos la ley universitaria a diseñar su arquitectura, ya teníamos problemas de oposición feroz dentro de la comisión. ¿Por qué? Porque dentro de la comisión existían dueños de universidades. Y dentro del Congreso en general había también dueños de universidades. Solo en mi comisión habían 6 dueños de universidades. Y desgraciadamente el reglamento interno del Congreso decía claramente si alguien tenía intereses concretos en un tema que se estaba tratando en la comisión, debía decir qué intereses tenía. Y ahí acababa todo. Entonces todos dijeron, yo tengo universidad. Bastó con su declaración, pero ellos seguían en la comisión. Y así comenzamos a trabajar la ley universitaria. ¿Y por qué la trabajamos inicialmente? Y por separado de la educación superior universitaria solamente y la no universitaria, que así estipulaba la Ley General de Educación. Porque las universidades estaban creciendo como hongos. Ganábamos por 4 veces a Brasil en cuanto al número de universidades por millón de habitantes que se tenía en ese momento. Teníamos casi 4 universidades por millón de habitantes, cuando Brasil tenía 1 universidad por cada millón. Y comenzamos a analizar este tipo de universidad y analizamos la ley 23733, que se da en 1983. En esa época, 1983, cuando sale la ley 23733, habían 38 universidades, 25 universidades públicas y 13 universidades privadas. Todas se creaban por ley. Pasado 12 años, en el año 1996, en 2 años, teníamos 3 nuevas universidades que se habían creado públicas y 17 universidades privadas que se habían creado, todas por ley. Es decir, en el 96 pasamos de tener 38 universidades, 58 universidades. Pero todas se quedaban por ley. ¿Cuándo viene el desastre, a mi modo de ver, del sistema educativo universitario? Cuando se da el malhadado decreto legislativo 882, que permite el lucro en la educación. Y se queda porque antes las universidades que existían eran universidades públicas y privadas asociativas sin fines de lucro. ¿Qué significaba esto? Por ejemplo, para que se entienda mejor, la Católica era una universidad asociativa sin fines de lucro. Es decir, esas universidades no generaban utilidades. Y las posibles utilidades que generaban estas universidades, que de hecho lo hacían, tenían un nombre que era diferente al de utilidad y debía servir para reinvertir en la mejora educativa de cada universidad. Se llamaban excedentes, no utilidades, sino excedentes. A partir del decreto legislativo 882, que permite el lucro de la educación, solamente en 17 años se crearon 23 nuevas universidades públicas. Es decir, hubo un incremento de 104%. Y en el 2012, a fines del 2012, teníamos 51 universidades públicas. Las privadas
Del 96 al 2012 se crearon 61 nuevas universidades privadas. Un incremento del 600%. Y terminamos con 91 universidades privadas y asociativas privadas sin fines de lucro. Total, el Perú tenía 142 universidades. Y podíamos ver una exageración en cómo se daban autorización para creación de universidades cuando en el gobierno del señor Alan García, en los últimos 18 meses de gobierno, se crean 32 universidades. Y en el último semestre de su gobierno se crean 19 universidades. Se llegó al extremo de creación de universidades hasta de una universidad por semana. Entonces tuvimos que hacer, para poder abordar el tema universitario, tuvimos que sacar una ley que se llamó la ley de moratoria, que impedía que se crearan nuevas universidades porque había, esperando turno, 42 nuevas universidades. Es decir, si hubiéramos seguido con ese ritmo, en este momento tendríamos, sin exagerar, 300 universidades. Sacamos la ley de moratoria de 5 años, nosotros hubiéramos querido que sea de 10 años, pero tuvimos que transar con la comisión. A las universidades privadas le convenía que no se crearan más universidades. Aprovechando eso, dijimos la ley de moratoria. Y sacamos la ley de moratoria para que no se creen más universidades, ni públicas ni privadas. ¿Cuál era el problema entonces que comenzamos a descubrir? Y creo que todo el mundo lo sabía. A partir de este decreto legislativo, la educación superior en el Perú se mercantiliza. El lucro es el peor daño que le ha hecho la educación en el Perú. ¿Pueden ustedes imaginarse que la Constitución chilena, con Pinochet, prohibía el lucro en la educación? Podía haber universidades del tipo católica, como hay acá en el Perú, sin fines de lucro, privadas sin fines de lucro, pero estaba prohibido el lucro en la educación. Y el problema y la crisis de la universidad en Chile justamente viene porque se detecta que una universidad sin fines de lucro lucraba. Y ahí viene todo el problema universitario chileno. Pero con esta ley, con este decreto legislativo 882, surge la famosa CONAFU, que dependía prácticamente de la Asamblea Nacional de Rectores. Y la CONAFU era el organismo que autorizaba el funcionamiento de universidades. Cuando comenzamos a hacer nuestras visitas a todas las universidades del país, creo que algunas privadas no logramos visitar, pero sí visitamos todas las públicas, y con un equipo de investigación joven que comenzamos a detectar los problemas que tenía cada universidad y pudimos detectar cuáles eran las constantes, pudimos ver que los problemas que existían eran gravísimos. Problemas de infraestructura, aulas, laboratorios, equipamiento de laboratorios, bibliotecas, áreas deportivas, etcétera, etcétera. De primera vista encontrábamos nosotros a la universidad que íbamos a visitar con una infraestructura inadecuada y en otros casos desastrosa. Encontramos, por ejemplo, universidades, por ejemplo, en Moyobamba, una universidad filial de una universidad de Iquitos, que tenía 2 aulas con piso de tierra, una con piso de tierra, una mitad cemento y mitad tierra, donde en la parte posterior del aula se estacionaban las motocicletas, un baño, un water, no un baño, un water, con una hoja de papel periódico que decía water, con un cerco que no tenía puerta de cierre, de cañas, pedazos de palo, de cartón, de calaminas. Eso era una universidad privada. Encontramos universidades privadas
encima de restaurantes, encima de chifas, al costado de chifas. No era una exageración, las he publicado. Encontramos universidades que estaban metidas en centros comerciales. Encontramos una universidad en Lima que tenía una facultad de medicina dentro de un centro comercial junto al patio de comidas. Se llamaba Facultad de Ciencias de la Salud. Encontramos universidades en garajes, facultades de universidades que decían que eran su filial, en garajes de algunas casas. Esa era la infraestructura. Encontramos universidades públicas también que eran un desastre porque se habían creado sin tener infraestructura y sin tener ni siquiera un terreno. Es decir, laboratorios, ni qué hablar, no tenían laboratorios, universidades que daban ingeniería mecánica y no tenían un solo motor, no tenían agua. Encontramos universidades que robaban la luz privadas a los postes de luz pública. Encontramos universidades privadas que robaban el agua a Sedapal. Es decir, nunca pensamos encontrar una universidad de esa calidad. Eso con relación a infraestructura. No tenían bibliotecas ni virtuales de ningún tipo. Pretendían engañarnos cuando llegábamos a la universidad. Por ejemplo, llegamos a una universidad y nos pusieron una colección en una biblioteca que era puros libros de derecho, y la universidad no tenía facultad de derecho. Es decir, encontramos universidades, ninguna universidad privada prácticamente tenía áreas deportivas. En cuanto a docentes, encontramos universidades públicas que tenían jefes de práctica, alumnos del 5º año y medio de colegio. Todos eran bachilleres, la mayoría, y algunos sin la especialidad de vida. Encontramos decanos de facultades, las cuales no eran de su especialidad. Encontramos un ingeniero decano de la Facultad de Derecho, o como encontramos un abogado en la Facultad de Ingeniería Minera. Encontramos universidades que no tenían docentes, y los docentes ganaban 7, 8 soles hora en provincias. No tenían planes académicos, objetivos académicos precisos. Universidades que no sabían cuántos alumnos tenían, tanto públicas como privadas. La administración era un desastre. Por ejemplo, en una universidad privada en Lambayeque, por ejemplo, encontramos una universidad que tenía una pequeña aula donde estaba el rector, era la oficina del rector, los 2 vicerrectores, la secretaría administrativa y la secretaría del rector. En una aula pequeña funcionaban toda la parte administrativa. Encontramos una universidad que tenía dentro de la misma universidad un colegio primario. Encontramos una universidad pública que tenía una facultad, la de Trujillo, en la sierra, en Huamachuco creo, que era su filial de la Facultad de Agronomía, y funcionaba en un colegio primario público en las tardes, y que los profesores iban 2 veces por semana, y ya habían sacado 10 promociones de ingenieros agrónomos. Una universidad pública, pero peor aún, le cobraban a los alumnos 600 soles mensuales. Otro tema que merece mencionarse es la corrupción y la ingobernabilidad en las universidades públicas y privadas. Encontramos universidades públicas que manejaban el canon como les diera la gana. Por ejemplo, la Universidad de Cusco manejaba 72 millones anuales para investigación. No hacía ninguna investigación.
Y esa plata se iba guardando y guardando y llegó a tener hasta 300 millones que la nueva administración con la nueva ley encontró en un banco. El canon se repartía como si fuera un queso. ¿Cómo no iba a quebrar esa universidad y no licenció? Porque no pudo demostrar a la SUNEDU que podía mantenerse 5 años financieramente en azul. Quebró la universidad. Y en este momento, a pesar de no ser licenciada y las disposiciones de SUNEDU, el rector no quiso abandonar el puesto, a pesar de varios procesos judiciales. Y en este momento comprometió activos por casi 74 millones de esa universidad que es asociativa, privada, sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo podíamos seguir con una universidad de esta naturaleza? Corrupción. Encontramos universidades públicas que tenían que construir determinadas áreas, se demoraban 10, 12 años, nunca entregaban las obras. Obras abandonadas también, a pesar de los presupuestos que tenían estas universidades. Por ejemplo, San Marcos, en el año que yo estuve, tenía casi 500 millones asignados por el presupuesto fiscal y sacaban cerca de 300 millones por recursos directamente recaudados. San Marcos tenía 32 empresas, una empresa inmobiliaria. Había perdido casi 1.800 millones de sus activos. Tiene casi muchos mercados en el centro de Lima. 3 fondos que los alquila en todo el país. Solamente en proceso de admisión sacaba más de 100 millones al año. Más la academia preuniversitaria. Más otras empresas. Nadie podía controlar eso. La Contraloría no podía entrar porque decía, soy autónomo. ¿Y cuánto gastaban las universidades públicas, cuánto gastaban del presupuesto asignado al año? En los últimos 15 años que tuvimos que ver, habían gastado el 57% del presupuesto. Es decir, 43% retornaba al tesoro. Pero ¿qué cosa era lo que sí gastaban completamente? Los recursos directamente recaudados. Los que nadie le ponía atención, pero que generaban 400 millones, 300 millones al año. Esos se gastaban toditos. Frente a este panorama, bueno, surgió tremendos problemas a la comisión, a nosotros. Acá el que habla sufrió casi 14 juicios, ¿no? Por diversos rectores. La cúpula de la Asamblea Nacional de Rectores había sido tomada por Patria Roja. Yo no tengo nada contra partidos políticos. La mayoría de rectores de universidades públicas eran de Patria Roja. Se había politizado totalmente el sistema universitario peruano. Entonces, acá, frente a esa situación, se tenían que adoptar decisiones y la decisión fue hacer una nueva ley universitaria. Teníamos, por ejemplo, encontramos una universidad privada, la Universidad Privada de Pucallpa, por ejemplo, que solamente daba títulos y grados académicos. Cuando nosotros visitamos la universidad, no tenía alumnos. Fui a hablar con el rector. ¿Y el rector qué nos dijo? El rector nos dijo, soy autónomo y puedo dar los grados y títulos que yo desee. Esa fue la respuesta de una universidad privada que no tenía ni alumnos, ni dictaba esas carreras. Y iban alumnos o graduados, salidos de otras universidades de acá de Lima. Se iban a Huánuco y a Pucallpa a sacar sus títulos profesionales o sus grados académicos. Universidades, unos estudiaban en una universidad y sacaban el grado académico en otra universidad. La ley precisa eso en forma clara. Encontramos campañas engañosas. Una universidad, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, que decía que tenía convenios con Harvard. Y comprobamos que no los tenía. Universidades, por ejemplo,
que decía su título, carreras profesionales para trabajadores, para la gente que trabaja. Haz realidad tus sueños en 3 años. Imagínense para si una persona que no trabaja, que está dedicada a la universidad, lo hace en 5 años promedio. ¿Se imaginan uno que trabaja cómo lo va a hacer en 2 años o 3 años? En los mercados laborales prácticamente estaban señaladas cuáles eran las mayores demandas en estas universidades. Las pugnas por el tercio estudiantil permanente tomadas por partidos políticos. Las pugnas del tercio, por ejemplo, en la Universidad Villarreal. La misma del Garcilaso, tomada por partidos políticos. Los congresistas o los dueños de universidades, ¿no? Le ayudaban en las campañas a determinados congresistas para que después los congresistas, apoyaran en sus pretensiones a estos dueños de universidades. Y así llegamos a sacar una ley, que es la ley 30220, con muchos problemas, pero la logramos sacar. Se pagaba por escaño vacío, se llegó a comprobar que se pagaba por escaño vacío para que no fueran a las sesiones. Se trató de boicotear el pleno para aprobar la ley universitaria. Fuerza Popular abandonó varias veces el hemiciclo para dejarnos sin quórum. El APRA lo mismo en esa época. Es decir, problemas de todo tipo para que no saliera la ley. Iba gente a conversar con los congresistas para ofrecer prebendas para que no se aprobara esta ley. A pesar de todo eso, nosotros seguimos adelante. Y hay que hacer un paréntesis acá. ¿En qué sentido? No olvidar que estas universidades estaban exoneradas de todos los impuestos. Las universidades asociativas sin fines de lucro y las privadas exoneradas del impuesto a la renta, del impuesto selectivo al consumo, del IGB del 18%, de los aranceles de importación de material y equipamiento educativo y del predial. Es decir, sus locales no pagaban ninguno predial. ¿Y por qué se dio estas facilidades? Con la finalidad de la mejora educativa y de incrementar la oferta educativa. ¿Cuál era en realidad nuestro objeto al sacar una ley universitaria, a pesar de estos problemas que se tenían del mal funcionamiento, del mal equipamiento, de universidades desastre, le diría yo? Nuestra finalidad era tener una universidad de alta calidad. Pero para tener alta calidad, ¿cómo podíamos nosotros tener alta calidad con el desastre con que comenzábamos? Muchas universidades debieron cerrarse en este momento, porque la CONAFU, ¿no?, daba autorización a universidades que no reunían los requisitos o requisitos que se iban a cumplir a futuro. Y ahí había coimas en todo sitio. Y se le decía a la CONAFU, se le puso el nombre, inclusive a la ANR, del microbús. Porque en cada estación cobraban peaje. Encontramos una universidad privada que le giraba a la ANR cheques por 30,000 soles, $10,000 mensuales, y figuraba como préstamo que la ANR le hubiera hecho a esa universidad, y la universidad pagaba mensualmente eso. ¿Usted cree que una entidad pública le va a prestar plata a una entidad privada? Esos recibos lo hemos tenido y lo hemos publicado. Esa era la coima que se pagaba por conseguir una autorización de una universidad. Igualmente en las públicas que se daban autorización a universidades que no tenían ni terreno, a pesar de que la ley anterior decía que debía tener una universidad para comenzar a funcionar. Coimas por todo lado, corrupción en las mismas universidades. En la Asamblea Nacional de Rectores había formado una cúpula y se rotaban cada cierto tiempo que tocaba elección. Tú, ahora que estás de vicepresidente, pasa a formar parte de la cúpula. Se había organizado
universidades que se repartían las comisiones organizadoras. La ANR tenía, por ejemplo, la Universidad de Trujillo, que se encargaba de las universidades del norte. Y había otra universidad en el sur que se encargaba de todas de la de Ica, por ejemplo. La San Luis Gonzaga de Ica se encargaba de las comisiones organizadoras de todas las universidades del sur. ¿Y por qué se peleaban las comisiones organizadoras? En esa época, cada miembro de la comisión organizadora ganaba 20.000 o 12.000 soles. Y por pagar favores, eso se relevaban. La de Moquegua tuvo pública 6 comisiones organizadoras. Cada una se relevaba cada 10 meses, cada un año, para pagar favores. Ahora le toca a él ganar sus 10.000 soles, le toca a él, y la universidad no avanzaba. La Universidad de Moquegua tenía uno de los presupuestos más altos del mundo. ¿Sabe cuánto tenía la universidad contado canon y presupuesto? La Universidad de Moquegua. Más de $26.000 anuales por alumno. No lo tenía, la única que lo ganaba era una universidad en Noruega. Pero esta universidad le ganaba en asignación a las francesas, a las alemanas, a todas. ¿Cuánto gastaba de presupuesto esas universidades? Que tenían 600 alumnos, y yo le dije a su comisión organizadora, mándalos a Harvard a todos, con lo que tienen asignado por alumno, que de esos 600 regresen 50 doctorados, sería un gran éxito. Y yo pensaba que eran muy pobres, paupérrimas nuestras universidades, que es cierto, porque Colombia tiene el doble de asignación presupuestal para las universidades colombianas. Pero acá ni siquiera ese presupuesto pequeño podía ser bien gestionado y estaba lleno de corrupción. Entonces, una CONAFU llena de corrupción, una ANR llena de corrupción, las universidades llenas de corrupción, privadas y públicas. Las universidades tenían que mandar representantes al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo se repartían? Democráticamente. Como somos 142 universidades, elijamos quién va. Iba el peor, porque siempre ganaban las privadas, que tenían 90 votos de 142, porque 51 eran las públicas. ¿A quiénes mandamos? Al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo hablé con el rector de la Católica y dije, ¿cómo es posible que manden de una universidad chicha representante al Consejo Nacional de la Magistratura, uno de Derecho, y no mande a la Católica ninguno? No, es que a ella les toca, ellos me han hecho muchos servicios. Así. Y miren ahora cómo están los cuellos blancos, con el expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores con impedimento de salida del país. Corrupción, coima, por todos lados. ¿Cuál era la cuestión? Mi autorización para funcionamiento de universidades. No me controlen los alumnos. Y otro problema más, el facilismo universitario. Yo le llamo así. Puede tener otro nombre. Alumnos que salían aprobados sin que el profesor hubiera ido a una sola clase. El facilismo. El alumno quería aprobar sus cursos, sacar su grado como sea, y no importaba si el profesor iba o no. Si me aprueba, yo lo apruebo y lo aplaudo. Profesores, como encontramos una universidad acá en Lima, pública, que nunca o esporádicamente iba a clase. El alumno nunca se quejaba. El profesor cobraba completo. Esos problemas netos de corrupción en universidades públicas. Grados académicos, ascensos, como acaba de haber en San Marcos. En San Marcos, en este momento, habrá 2 años, hubo un ascenso de profesores a principal. Ascendieron bachilleres, yendo contra la ley. Seguramente provocando, ¿qué cosa? Para que la próxima, ya estaba en ese momento el señor Cachay, para la próxima rector que debe apoyar a esa rectora o ese rector. SUNEDO le puso 2 multas por haber ascendido a profesores sin reunir los requisitos que señala la ley. Es decir, bachilleres a principales. Eso es corrupción pura. Por eso, las mafias, las coimas, la informalidad en el sistema universitario continuarán con un sistema como el que están proponiendo. Por supuesto que sí. Entonces, teníamos todo ese panorama y dimos la ley universitaria, que yo creo que
que fue un avance, porque analizamos el tema y se eligió un modelo en la cual cómo podíamos nosotros ordenar el sistema universitario que era totalmente descontrolado, informal. Las universidades se instalaban en terrenos invadidos, habían universidades privadas que las desalojaban, habían universidades que las alojaban por no pagar el alquiler, habían universidades sin agua, sin servicios, habían universidades que tenían un edificio de 6 pisos pero no tenían un solo baño y el alumno que quería ir al baño tenía que salir y caminar 2 cuadras. Eso fue lo que teníamos que corregir y no figurábamos en ningún ranking de universidades. La que mejor ubicada estaba era la Católica, que estaba por el puesto 700, 800, y después la San Marcos estaba en el 3300. Teníamos que hacer algo y se hizo la ley. Y el tema era que teníamos una universidad muy barata a veces y una universidad privada muy cara y la universidad pública que era por concurso. ¿Qué hacíamos con la universidad barata y con la universidad muy cara y con la universidad pública? Dijimos que debían haber condiciones básicas de calidad, mínimas de calidad. ¿Qué significaba esto? Que cualquier peruano, cualquier persona que estudie en una universidad peruana, esa universidad, cobre barato, cobra caro, lo que sea, mínimo debe tener esa condición básica de calidad, pública o privada, que pague mucho o que pague poco. El otro objetivo fue que debía crecer la oferta de la universidad pública. Y por eso en la ley dimos que 12 universidades peruanas y que se pusieron por orden de antigüedad, como aparecieron en el país, debían ser modelo de la modernización. Y ahí sí debería incrementar la oferta educativa año a año. Debíamos dar a la gente de menores recursos una universidad de alta calidad. Y comenzamos con el licenciamiento. Para el licenciamiento se debía tener condiciones, se debía cumplir con condiciones básicas de calidad. ¿Y qué contemplaba el licenciamiento? La existencia de objetivos académicos, grados, títulos a otorgar, etcétera, cosas así. Previsión económica y financiera de la universidad, infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones, biblioteca, laboratorio de acuerdo a las carreras que daba, línea de investigación a ser desarrollada, mínima una debía tener la universidad, verificación de disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de profesores a tiempo completo, porque encontramos una universidad, por ejemplo, a las peruanas, que tenía 1% de profesores a tiempo completo. De 1000 profesores, 10 profesores a tiempo completo. Y los 10 eran familia. Así que inicialmente pensábamos en el 35%. Después de mucha negociación y teníamos que sacar la ley, llegamos a 25% de producción de tiempo completo. ¿Se ha logrado eso? Sí, se logró. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos, servicio médico, servicio social, servicio psicopedagógico, servicios deportivos, entre otros, que lo contiene la ley. Existencia de mecanismos de mediación o reinserción laboral, bolsa de trabajo, incubadora de empresas, defensoría universitaria, todo eso tiene la ley. Entonces, llegamos a este punto del licenciamiento. El licenciamiento, en realidad, contrario a lo que se dice, los que no quieren la ley, se dio muchas facilidades. Casi la mayoría de universidades han tenido hasta 4 años para poder sacar la licencia. Han habido universidades privadas que hicieron grandes inversiones, aparentemente decían ellos, pero encontramos una universidad que hizo una inversión de 90 millones de dólares, una universidad conocida privada, y otra universidad 300 millones de soles. Y las públicas también, que dicen que no se ha invertido, se dio 1.000 millones aproximadamente, se ha gastado en el licenciamiento de universidades públicas.
A la Universidad de Ica, que dice que no se le da nada, se le dio cerca de 30 millones solo para el licenciamiento, aparte de su presupuesto fiscal. Sin embargo, lo utilizó en otras cosas. Igualmente, en Chiclayo, se le dio a la Universidad Pedro Rigallo, que no ha licenciado, también se le dio dinero y lo utilizaron en cosas distintas al licenciamiento. Sí se ha apoyado. El problema es la gestión. Ese es el problema. Entonces, se sacó esta ley, el licenciamiento a universidades, que ha tenido 2 oportunidades. Pero ¿cuál era el problema? Que se le pedía cómo estaban en los diferentes parámetros que señalaba la SUNEDU. ¿Y las universidades qué hacían? Muchas mandaban 20,000 folios, creían que no lo iba a ver la SUNEDU. Era casi una declaración jurada lo que pedía la SUNEDU. Ni siquiera hubiera ido a verla. Pero cuando se cruzaba la información a través de un sistema computarizado, se encontraba que mentía. Entonces la SUNEDU caía de improviso a estas universidades y comenzó a ver que mentían en información que daban. Y se les dio otro plazo que ellos mismos lo ponían. Ellos mismos nos decían, yo me voy a demorar 18 meses, 2 años en hacer esto y voy a gastar tanto en poner mis condiciones básicas de calidad. Eso la SUNEDU le dio la alternativa que ellos mismos la pusieran. Entonces, todo esto le pongo para graficar lo que realmente se hizo. Se le dio 2 oportunidades. Universidades que decían, no, ya va a entrar otro gobierno, va a entrar otro congreso y vamos a anular la SUNEDU. Tuvimos también el problema permanente que con cada gobierno las universidades se movían y colocaban también gente para la cuestión de poder torpedear todo lo que se había avanzado. ¿Se han alcanzado logros? Por supuesto que sí. En este momento hay 1.200.000 alumnos en universidades licenciadas, muchos que vienen provenientes de universidades no licenciadas. Solamente para que tengan una idea, la deserción en el sistema universitario varía entre 15 y 20%. Si casi anualmente salen 100,000 muchachos del sistema universitario, de universidades no licenciadas habrán quedado unos 60,000. ¿Pero por qué? Por el mismo resultado que se ha obtenido, ¿no?, en las universidades. Muchachos que querían trasladarse a otras universidades decían, yo estoy en el 8º ciclo de mi universidad, y la universidad que los iba a recepcionar decía, tenemos que hacerte una evaluación. Después de la evaluación le decía, acá debes comenzar en el 2º ciclo. Ese era el problema de la desgracia que tenía la universidad peruana. Estafa pura, estafa al estudiante, estafa al padre de familia. ¿Por qué? Acá lo que debían haber hecho los muchachos es enjuiciar a esas universidades por haberlos estafado y pedirle daños y perjuicios. El Congreso debería haber dado una ley si quería favorecer a los estudiantes, una ley que diera más beca a esos estudiantes, que diera subsidios condicionados a esos estudiantes. Podrían haber habido miles de alternativas. Entonces no es tan cierto que han quedado tantos alumnos desamparados. Si bien es cierto hay que preocuparnos, pero hubieran habido más alternativas que dar más ventaja a estas universidades que no quieren invertir en la educación superior. Entonces, ¿esto va a continuar con el nuevo sistema? Yo creo que sí. Y salen con un nombre pomposo. ¿Cuál nombre pomposo? Para la recuperación de la autonomía y la institucionalidad de la universidad peruana. Cuando en el artículo 8 de la ley universitaria, claramente, acá tengo la ley, habla de la autonomía universitaria, que la universidad sigue conservando su autonomía normativa, su autonomía de gobierno, su autonomía académica, administrativa y económica. No ha perdido ninguna autonomía y lo dijo el Tribunal Constitucional frente a una acusación constitucional que hizo la doctora Marta Chávez de Frente Fuerza Popular en esa época al tribunal cuando se promulgó la ley. Y también el Colegio de Abogados de Lima
hizo también esa acusación constitucional. Tuvimos como 4 acusaciones constitucionales. Después de mucha deliberación, a los 8 meses, el Tribunal Constitucional sentenció: la ley 3220, ley universitaria, es totalmente constitucional. Todos sus artículos son constitucionales. Ningún artículo viola autonomía alguna. Así lo dice claramente. Además dice, no se puede ser juez y parte en una entidad supervisora, porque este es un organismo regulador. No puedo tener yo a rectores supervisándose a sí mismos, o mis representantes que van al SUNEDU, que me van a representar a mi universidad, cuando le toque su licenciamiento, ¿él va a votar en contra? No. Y hay que también conocer, las licenciaturas son temporales. ¿Qué están buscando estos señores? Que las licenciaturas sean de carácter permanente. Eso no es posible. Las licenciaturas se dan por 6 años, 8 años y 10 años. La mayoría de universidades han sido licenciadas por 6 años. Solamente 5 universidades le han dado 10 años por el volumen de sus investigaciones, y ustedes sabrán quiénes son. Entonces, las licencias que se dan a las universidades son temporales. Otro problema. Dicen, a nosotros queremos seguir enseñando. En mayo del 2020, la SUNEDU sacó una resolución, la número 43, que decía claramente, las universidades no licenciadas que quieran volver al sistema universitario pueden presentarse como universidad nueva y proceder a un nuevo licenciamiento. ¿Por qué no lo hacen con ese mecanismo? Porque también la ley considera el mejoramiento continuo. Es decir, no me puedo quedar con las mismas condiciones básicas de calidad del 2015, con las de ahora que ha mejorado la tecnología, etcétera. Las universidades no quieren ser controladas por el SUNEDU tal como está. Entonces, ¿qué hacen? Creamos un SUNEDU propio para que me amplíes a 2 años y tú me controlas ahora con ese SUNEDU propio. Ese es el tema. Por eso sacan las 2 leyes juntas. La de ampliación de 2 años, cuando ellos podían pasar por la resolución 43. ¿Y quiénes? 11 universidades nomás, de las 50 y tantas que no han licenciado. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Cuántos? La Comisión de Educación creo que tiene 17 miembros. 12 provienen de universidades no licenciadas. Y el presidente de la comisión proviene de una universidad no licenciada, la Néstor Cáceres de Chuliaca, que está enjuiciada por lavado de activos y es asociativa privada sin fines de lucro, a la cual se le exonera de todos los impuestos. ¿Saben cuánto es esa exoneración global, más o menos, que le hemos calculado? El 40% de los ingresos de una universidad. Es decir, si una universidad tiene 1 millón de entradas, 400,000 lo pone el Estado. ¿No hubiera sido mejor un proyecto en las cuales se elimine las exoneraciones tributarias y eso lleve para fortalecer la universidad pública, para incrementar su oferta y que la universidad privada viva pues como debe vivir, con sus propios recursos, no los recursos que tiene el Estado? Entonces, eso es un problema en este momento, que quieren cambiar los componentes del SUNEDU. Dicen, no, lo otro queremos que siga igual. Queremos que siga igual. ¿Y seguir igual? Sí, pero tenemos que cambiar unos cuantos señores ahí del Consejo Directivo. El Consejo Directivo, para que conozcan los que escuchan este tema, está conformado por 7 personas. El jefe del SUNEDU, que es nombrado por el presidente, por el ministro de Educación. Que ese es un tema que nosotros inicialmente creímos que no era conveniente. Y pensábamos que los 6 o 7 debían ser seleccionados por concurso público. Y después, de entre ellos, elegir al superintendente. Bueno, quedó en que el ministro
nombraba a SUNEDU, pero los miembros del consejo directivo eran nombrados por concurso público de mérito. ¿Y cómo se hacía? El ministro convocaba al concurso y el Ministerio de Educación los seleccionaba. No, los seleccionaba el Consejo Nacional de Educación. ¿Y qué requisitos debía tener los miembros? 2 representantes de las universidades públicas, docentes de las universidades públicas. Es falso cuando la Comisión de Educación dice no hay representación de la universidad peruana. No, cada universidad presenta sus caballos, sus profesores para el concurso. Y de ahí se selecciona 2. Las universidades privadas presentan 1 y ahí se selecciona 1 que debe tener grado de doctor y obtenido por estudios presenciales, no estudios bamba de doctorado de una vez por semana o 2 horas o 3 horas por semana. 10 años mínimo como docente principal. Entonces, son eminentemente técnicos, no políticos. Y 2, que pueda ser una figura de investigación, en ciencia, en tecnología, egresado a las universidades con el grado de doctor. Entonces, ¿dónde está que no hay representación universitaria? Esto es totalmente falso. Sino cuando se presentan al concurso, desgraciadamente, salen seleccionados gente que proviene de universidades de mejor calidad, desgraciadamente. Y un representante del CONCITEC, que el mínimo debe ser director, y que generalmente va la presidenta del CONCITEC. Es un organismo eminentemente técnico. Ahora, ¿qué cosa quieren hacer? En forma democrática van a ser elegidos los docentes de los docentes universitarios de cada universidad. Cada universidad hará su concurso y mandará su representante. ¿Representante de la universidad? No, ahí no hay medida. Democráticamente. ¿Cómo sale un rector elegido en una universidad pública? ¿Acaso es el rector la eminencia académica, científica, tecnológica que nosotros creemos? Son muy pocas universidades públicas que tienen como rectores a grandes eminencias académicas, científicas o de investigación, o de grandes descubrimientos. ¿Y los rectores de las universidades privadas son grandes eminencias? No, las escoge el dueño de la universidad y lo vota cuando le da la gana. Entonces, ¿queremos que se politice así la SUNEDU? Y volverán las oscuras golondrinas con las coimas, con las cutras, con las cuchipandas y todo lo demás. Entonces, creo que tenemos que tener claro que este problema es un problema que es contrarreforma, que no se dan cuenta que el mejor programa social para eliminar la pobreza o reducir la pobreza es la educación, que la educación de calidad incrementa el PBI, que la educación de calidad, por ejemplo, en Singapur, la educación de calidad contribuye con el 3% del PBI. En el Perú está menos 2.5%. Es decir, la mala educación en el Perú arrastra el PBI hacia abajo. Si el Perú creció 5, debió crecer 8 por lo menos. Pero la mala educación, tenemos una burocracia mal educada, por eso nos pasa todo lo que nos está pasando. La educación es lo único que puede salvar al país. Pareciera que no quisiéramos tener buena educación. Pareciera que solamente priman los intereses crematísticos, los intereses personales, los intereses particulares, los intereses del billete que hemos encontrado permanentemente en nuestro periplo por todas las universidades. Miren, en el Perú prácticamente no hablamos de calidad. Nunca hemos hablado de calidad. Y la calidad educativa nadie la puede definir bien. Es decir, es un término muy abstracto. ¿Por qué? ¿Y por qué en nuestro país es tan difícil hablar de calidad? Porque no hemos tenido ningún gobierno
que se trace objetivos claros de qué país queremos ser. ¿Queremos ser un país desarrollado tecnológicamente o desarrollar la electrónica, la mecánica? No sé. Por ejemplo, podríamos pensar que Puno, por ejemplo, la Universidad del Altiplano, cree una especialidad, por ejemplo, de la ingeniería del litio, que hemos descubierto allá en Puno. Crear un instituto de investigación del litio para hacer baterías donde en los próximos 10 años todos los carros van a ser eléctricos. Pero pensamos en eso, no, porque nunca nos hemos trazado qué país queremos ser. Y si no tenemos eso claro de qué país queremos ser, no sabemos qué educación dar para llegar a ese país que queremos ser. Entonces, la calidad viene desde ese punto hacia abajo. Nosotros, para instalar estos principios de calidad iniciales, hemos tenido que recurrir a parámetros internacionales, porque en el Perú no había. Entonces, cuando hablamos de parámetros internacionales, pues hubiera sido demasiado difícil lograr un consenso en esta calidad. Cuando, por ejemplo, le decimos a una universidad privada, la ley te exige y el SUNEDU exige que por lo menos tengas 3 áreas deportivas que tú cultives, que deben ser áreas de deportes, etcétera, porque no tienes campo deportivo. No he alquilado ya. Entonces también otra estafa. Ya, íbamos a la canchita que habían alquilado al costado de la universidad. Sí, decían está alquilada y después que pasaban la inspección, ya no estaba alquilada. Hemos sufrido cosas para que tengan ustedes una idea de cómo es nuestra mentalidad, desgraciadamente. Me invitaron a una universidad privada y me invitó el rector y todo su séquito. Yo fui con 2 asesores y me invitaron a ver el nuevo laboratorio de cómputo que tenía con todas sus 40 computadoras y toda la cuestión. Bueno, le dije, muy bien, así se debe avanzar. Pasaron más de 15 días y de repente me llama por teléfono un alumno y me dice, general, usted estuvo acá hace más de 15 días, sí. ¿Podía venir, por favor? Y yo también a veces entraba como cualquiera, no entraba ni me hacía ver como congresista ni nada, sino entraba como cualquier mortal que va a ver cómo está su hijo. Y me encontré con el muchacho y me llevó al aula de cómputo. Ya no había ninguna computadora, se la habían llevado todas. La habían puesto solamente para impresionar, imagínense. Ese es nuestro país. Y por eso requiere supervisión permanente. Por eso, ¿por qué están preocupados ahora? Porque la licencia que dura 6 años ya está por fenecer en algunas. Y un año antes entra la SUNEDU otra vez para que esa universidad vuelva a hacer su licenciamiento. Porque, ¿qué pasa? Y la SUNEDU, ¿por qué le tienen bronca? Disculpen la expresión. Porque de repente la SUNEDU le dice, voy a ir a ver cómo sigue tu laboratorio tal, estando con su licenciamiento. Tiene toda la obligación de supervisar. ¿Qué pata coja tenemos? También ellos no quieren tener como órgano rector al Ministerio de Educación, que nosotros por primera vez lo pusimos. El Ministerio de Educación no quería saber nada con la universidad. Le daba su presupuesto y decía, ya no quiero problemas con ustedes, hagan lo que quieran, y nunca controlaba la universidad. Y por eso lo pusimos en un documento que se ha sacado sobre la calidad. El ente rector es el Ministerio de Educación. Una columna es el SUNEDU y la otra columna es el CINEACE. El CINEACE lo declaramos en reestructuración y en reforma porque no servía para nada. ¿Por qué? Encontramos, el CINEACE daba la acreditación, evaluación y acreditación de la calidad antes. Encontramos una universidad en Chimbote, por ejemplo, la UADESH, que no licenció. Y tenía todas sus carreras acreditadas por CINEACE. ¿Cómo si tenía todas sus carreras acreditadas? ¿Cómo ni siquiera licenció? Entonces se declaró en reorganización el CINEACE. El CINEACE es un paso superior al licenciamiento, pero tiene que ser reorganizado muy delicadamente, con mucho cuidado. Y en 90 días, nosotros desgraciadamente ya salimos del Congreso y no se continuó con esta reforma del CINEACE que está contemplada en la ley universitaria. Yo no sé si con esto yo concluyo y digo
tenemos que salir a defender la ley. No es porque la haya hecho yo, la haya promulgado, la haya insistido y todo. No. Porque es una cuestión vital. Yo he enseñado en la Universidad de Lima muchos años. Y también tenía mis críticas para la Universidad de Lima. Creó su centro de instrucción de investigación de la Universidad de Lima, que funcionó el CIPI, el Centro de Industrial y de Producción de Investigación de la Universidad de Lima. Sacó, por ejemplo, un libro con las mejores tesis de la universidad para ponerle a disposición de los empresarios. Cada año sacaba 50 proyectos para los empresarios. Me pareció interesantísimo. Después entró otras personas y dijeron, no, la universidad mejor se dedique solamente que sea profesionalizante. No tiene por qué hacer investigación. Porque la investigación de la universidad privada no hace. Y el Perú necesita investigación. Y investigación para su región, para su localidad. Así lo dice la ley. Si yo tengo una universidad del Altiplano y la Universidad de Juliaca, las dos públicas, deben hacer investigación para hacer la mejor casa, para que la gente no se muera de frío, para desarrollar el litio, qué sé yo. Y si la universidad está en Tingo María, pues ahí deben hacer, la universidad debe producir científicos para sacar el mejor café, el mejor cacao, las mejores flores de exportación. Eso tenemos que hacer con nuestras universidades que deben servir a la comunidad, que nunca lo han hecho. Y para eso se han incrementado los números de investigadores. Las publicaciones científicas se han incrementado casi en el 200%. Es decir, la revista Shimao, que es una revista internacional, ha felicitado al Perú porque sus universidades han publicado 180% más que los años anteriores. Se han incrementado el número de investigadores y se ha incrementado el sueldo. ¿Cuánto gana un rector? ¿Sabe usted? 25.000 soles. ¿Y cuánto gana un vicerrector? 22.000 soles. Esa fue la última que sacó el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para que no haya rectores que se sacan 400.000 a base de bonos. Sin embargo, ahora escuché a una vicerrectora de la Cantuta diciendo, no me dejan hacer lo que yo quiera con mis recursos directamente recaudados. No, señor, no es que usted pueda hacer lo que le da la gana, sino que debe dedicarlo a la universidad, a la calidad educativa. ¿Usted cree que porque hay millonarios en las universidades privadas, por los alumnos, por los aportes de los padres de familia, o acaso esos dueños son genios? ¿O acaso han creado algo espectacular? En base a los sueldos, y como no invierten, por eso tienen grandes ganancias, y como no pagan ningún impuesto, jalan grandes ganancias. Entonces yo creo que este es un momento de reflexión. No es defender la ley por defender la ley, sino es una ley que no es política, es una ley, si bien es una política pública, no debemos politizarla. Es una ley esencialmente técnica y científica, y cuanto mejor estemos orientados a eso, va a ser una ley mucho más aséptica. El problema fundamental es que quiero yo manejar los recursos como me dé la gana. Antes no entraba Contraloría. Yo quise meter Contraloría a la Universidad San Agustín de Arequipa, que ahora es un ejemplo. Con la ley universitaria es universidad, si ustedes vieran cómo se ha desarrollado. Es la única universidad que no usa papel, por ejemplo. Es la única universidad que en el Perú hizo un laboratorio para las pruebas moleculares. La primera universidad en el Perú. Tiene 167 investigadores, 40 programas de investigación. Está haciendo la primera mina escuela en la región, en un área de 52 hectáreas. Está haciendo dos edificios de 12 pisos, uno de laboratorio de pura biotecnología y otro de laboratorio de ingeniería. Es decir, un desarrollo tremendo, espectacular. ¿En base a quién? A un buen rector que se haya elegido, a buenas autoridades que se hayan elegido. Pero ahí había una mafia tremenda que no salía años de años. Un rector que dio 180 grados de doctor a 180 bachilleres y doctor en medicina. El rector, por ejemplo, era de la especialidad de agricultura y era doctorado en medicina. Entonces son cosas increíbles que han pasado en nuestro país. Y por eso que muchos muchachos que iban al extranjero a querer estudiar no eran aceptados, porque conocían esto, aunque parezca mentira, mejor. Y la información, ¿yo de quién lo recibía? Porque yo iba a las universidades
de los docentes, de los administrativos, de los alumnos. Yo he ido a universidades donde uno me ha dicho, puede venir usted a escuchar una clase, y hemos ido a escuchar la clase con mi gente, o yo mandaba a mi gente a escuchar clases jóvenes. Y va a ver cómo no viene el profesor y después usted compruebe que le registraron asistencia. Y hemos visto todo eso, los conocemos. Entonces yo pienso, permanentemente este grupo financia candidatos para el Congreso, los dueños de universidades privadas, para que trabajen en su beneficio. Los dueños mismos están metidos, influyen permanentemente en esto y con todos los problemas que tiene el Perú. Y esta reforma ha sido calificada por la UNESCO, ahora último, como una de las mejores reformas que ha hecho el Perú, no porque sea yo. Ha sido replicada en muchos países de la región. A nosotros Chile nos pidió nuestra SUNEDU, cómo la hemos estructurado, y mandamos un especialista a Chile. Chile, que siempre tomamos como modelo a Chile. Varios países de la región han replicado nuestro modelo. Y el modelo está perfeccionándose. Eso no quiere decir que no pueda mejorarse la ley, pero mejorémosla. No volvamos o retrocedamos y cada vez estamos, ya pasamos la niñez de los 5 años, estábamos subiendo ya más o menos de los 8 años, nuevamente quieren bajarnos a la niñez. Y así se ha debatido el país. Nunca llegamos a la adultez. Estamos en 8 años de la reforma. Y una reforma, por su misma concepción de reforma, es un proceso gradual, lento. Entonces yo creo de que estas ideas contrarreforma que ha traído este Congreso, y me admira. ¿Por qué me admira? Porque no es posible que tengamos una norma que haya sido aprobada por los partidos más disímiles que nos podemos imaginar. Renovación Popular. Podríamos hablar de la extrema derecha. El Partido Avanza País. Partido Fuerza Popular, bueno, siempre nos ha tenido bronca. Pero Perú Libre, que dice que estábamos privatizando la educación, apoyando a la empresa privada. Entonces yo digo, pues acá no hay nada ideológico. Acá hay plata. El tema es crematístico, nada más. Y ese es el gran problema que tenemos. Y creo que sí debemos luchar por una mayor oferta educativa en las universidades públicas. Sí debemos luchar por una gran calidad, como lo es Alemania. Alemania, casi todas sus universidades son públicas y de altísima calidad. El más pobre y el más rico va a esa universidad. Nosotros con el licenciamiento hemos pretendido que al más pobre no se le estafe. Si va a una universidad que es más o menos cómoda, pues esa universidad no es porque sea cómoda, no deba dar condiciones básicas de calidad. Todas. Y si una que cuesta más tiene, por ejemplo, una condición básica de calidad para medicina, 3 laboratorios debe tener mínimo, medicina. Pero si otra universidad que tiene mayores recursos, la Cayetano, tiene 5 laboratorios, ya pues, pero mínimo deben ser 3 para tener más o menos una educación adecuada. Si no, el mercado laboral le va a ser ingrato y vamos a tener igual. ¿Por qué la critican a la SUNEDU? Porque la SUNEDU ahora señala qué carrera se debe dar, por ejemplo, en la universidad privada. Acá habían varias universidades privadas que querían dar carrera de abogado, de derecho, y tenían que presentar su estudio de mercado. No quieren presentar estudio de mercado, donde le decía, derecho ya sobran abogados, pero las privadas, ¿qué carreras dan? Contabilidad, administración, computación, derecho, que no requiere mayores inversiones. Ustedes conocen alguna universidad privada que dé carreras de ingeniería, salvo la UTEC. Pero ¿cuánto cuesta la UTEC? Entonces la universidad pública debe ser una universidad fuerte, incrementar su oferta, ser de gran calidad. Y eso debemos preocuparnos. Ninguna universidad en esta ley están publicadas las 12 universidades que son modelo para la educación y la modernización y la calidad educativa, que son San Marcos, la San Cristóbal de Huamanga, la Abad del Cusco, la de Trujillo, la San Agustín de Arequipa, la Altiplano del Puno, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Agraria La Molina, la Universidad Nacional del Centro, la de Piura, la Amazonía Peruana
y la cantuta que apareció en 1965, más antes con, no sé si fue con Bolívar o San Martín. Entonces, yo creo de que esto es importante y que nadie le va a decir nada a nadie cuando salga a hablar de calidad. Es un derecho que nosotros y la Constitución lo señala. La Constitución dice, el Estado debe garantizar la calidad educativa y debemos exigir ese derecho, porque es lo único que nos va a sacar del desarrollo y de la pobreza. Muchas gracias. La pregunta es sumamente interesante porque nos pone pues de frente con el gran problema que tenemos muchos de identidad o lo que sea. Yo siempre recuerdo a Vargas Llosa porque Vargas Llosa es un ultraliberal y sin embargo cuando recibió el premio Nobel dijo, lo único que yo pido a todos los peruanos que seamos patriotas. Vargas Llosa, patriotas. Y yo creo que eso es lo que nos falta, patriotismo. Al margen de cualquier ideología o lo que sea, debemos ser patriotas. Y eso ha quedado, ese sentido de peruanidad y patria se ha perdido por completo. Y creo que eso debemos insistir desde la escuela. Mire, cuando yo bajo, ustedes habrán visto y veo que pasa un micro y tiran una botella vacía por la ventana o una cáscara de plátano, ¿no nos da horror? Esa es la escuela. En la escuela. Yo también saqué la reforma magisterial. ¿Cuántos profesores no tenían título a partir de la década de Belaúnde y de Alan García? Cerca de 200.000 entraron al sistema sin título. Yo estudié en una gran unidad escolar y me siento orgulloso de mi gran unidad escolar. Y tenía unos directores que el ministerio le ponía carro y chofer. ¿Sabía usted? Carro y chofer le ponía. Y teníamos muchos mejores valores. Y esta es la generación que nos estamos yendo ya. Por eso, creo que es fundamental luchar por un sentido de patria. Creo que patria engloba todos los sentimientos, ¿no? Es como cuando, acá yo le dije en un seminario que estuve en Arequipa al presidente de la Comisión de Educación, le digo, si la ley hubiera fracasado, tuviera claros riesgos, hubiera habido claros objetivos de que estaba fracasando, bueno, pues, modifiquémoslo. Pero no, ha tenido logros, por ejemplo, 48% de profesor a tiempo completo. ¿Sabe cuánto tenía la Católica? La Católica no llegaba al 21% de profesor a tiempo completo. Ahora tiene 28%. Pero la Católica no tenía los 25% que decía la ley. ¿Sabe cuánto tenía la de Lima? 9%. ¿Sabe cuánto tenía la Pacífico? 7%. Ahora tienen más de 28, más de 25, 30%. Un profesor a tiempo completo es fundamental en la universidad. ¿Y sabe por qué? Porque es el que desarrolla toda la intelectualidad dentro de la universidad. El que hace separatas, libros, asesoría a los alumnos, la cuestión de tesis. No había tesis automáticas. Usted sabe que se han recibido muchachos que los hemos entrevistado y le decía a usted que se recibió con bachillerato automático, que ha vuelto ahora temporalmente, menos mal. ¿Y cómo usted se tituló o cómo se graduó? Porque yo doné 500 ladrillos a un asentamiento humano. Y el otro, yo regalé 1.500 panes a un asentamiento humano. Y le dije, usted porque ha regalado panes le gusta decir que por eso se graduó. Imagínense. Y no saben que la tesis es fundamental porque los ayuda a resolver problemas. Que la tesis o el trabajo de investigación es fundamental porque lo ayuda a conjugar todos los conocimientos en solucionar un problema. Entonces, por eso tenemos gente que no sabe abordar la solución de un problema. Entonces, de acuerdo con el presidente de Proactiva, en que ese sentido de peruanidad se ha perdido y ese sentido sobre todo de patria. Yo siempre incido en que debemos ser patriotas. La patria debe dolernos. Cuando la patria nos duele es porque la amamos. Nosotros,
Cuando amamos es porque nos duele. Cuando damos plata a un mendigo de los que nos sobra, no nos duele. Cuando le damos a ese mendigo algo que nosotros necesitamos, nos duele, ¿no es cierto? Igual tenemos que amar a la patria. La patria debe dolernos. Bueno, la pregunta es bastante complicada. Yo pienso, por ejemplo, nosotros pudimos sacar la ley no por el apoyo de los rectores, no por el apoyo de las autoridades de ese momento, no por los dueños ni los empresarios. El comercio nos atacó muchísimo, los empresarios también. Tuvimos que buscar aliados. ¿Quiénes fueron nuestros aliados? ¿Puede creer usted que nuestros primeros aliados fueron docentes, los sindicatos de docentes? Después nos apoyó la FENDUC, la Federación de Docentes del Perú, Universidad del Perú. Después la FENTUM, la Federación de Estudiantes, que era radical en esa época y nos perseguía a todas las universidades que íbamos, hasta que él, con sus propias visitas y los sabotajes que me hacían en las universidades, se dieron cuenta quiénes eran los verdaderos que no querían una reforma ni progresar más a las universidades. Y se convirtieron en nuestros aliados. La Federación de Estudiantes de la Católica, la Federación de Estudiantes de la UNI. La UNI hubo un grupo que nos apoyó, en San Marcos también hubo un grupo que se desgajó y nos apoyó. Entonces, los padres de familia, los estudiantes, porque se dieron cuenta que los estaban estafando. Nosotros, yo no quería una cuestión política, ni ser presidente, ni nada. Simplemente, yo había sido profesor en universidad del extranjero y de mi propio país y creía que mi universidad era buena, la de Lima. Cuando yo salí a provincias y comencé a visitar una por una, me di cuenta que mi Universidad de Lima era reina. Cuando yo la criticaba porque yo había venido a estudiar de Francia y porque había sido en la Universidad de Chile, que era pública. Pero cuando vi las universidades que habían en el interior del país, ¡oh, ese es un insulto! ¿Por qué el muchacho no protesta? ¿Por qué el muchacho no los enjuicia? En este momento una reacción sería que los estudiantes que han salido de esas universidades no licenciadas enjuicien a sus dueños por daños y perjuicios. Porque si yo estudié en esa universidad, estoy octavo ciclo, y me presento a otra universidad y me dicen, no señor, usted está calificado para el segundo ciclo, me han estafado, ¿no es cierto? Me han estafado. Entonces, esos fueron nuestros aliados. Y ahora, con un Congreso que a mí me sorprende porque siempre en los congresos anteriores teníamos fuerzas que podían ir apoyando. Ahora no, todas se han conjugado. La extrema derecha, la extrema izquierda, todos se han juntado. Yo digo, ¿por qué se pueden juntar? Por cuestiones económicas. Entonces, ¿cómo hacer? Protestar. Una. Ir al Tribunal Constitucional, que ya nos ha dado la razón 2 veces. Hay 2 o 3 sentencias que dicen que nadie puede ser juez y parte en una cuestión de supervisión. Decir que es falso que no tengan autonomía. ¿Autonomía para qué? ¿Para robar? ¿Autonomía para hacer lo que les da la gana? No. Si estamos en una economía social de mercado, lo que prima son las oficinas de supervisión, los entes reguladores. El tema acá es que los entes reguladores no han funcionado. No ha funcionado Occitel, no ha funcionado Citran con los peajes que pagamos, no ha funcionado los teléfonos, no ha funcionado Sinermin, Energía y Minas para la cuestión del medio ambiente. Y así podemos hablar de muchos organismos reguladores. ¿Por qué funciona la SUNEDU? Porque a Occitel, ¿quién los mantiene? La misma compañía de teléfonos. A Ocitran, ¿quién los mantiene? Las mismas compañías que están dadas en concesión. Corpa, Transportes, la concesión de carreteras, etcétera. ¿Quién la mantiene a la SUNEDU? El Estado. Y son totalmente independientes. No dependen del Ministerio de Educación. Son totalmente autónomas. Por eso, todavía un proyecto que ya desgraciadamente no lo alcanzamos es poner una supervisión para la educación básica regular, para que el muchacho de inicial, primaria y secundaria también tenga condiciones básicas de calidad, que actualmente más del 60% de colegios están en pésimas condiciones. Entonces, acudir
La protesta, seguir con nuestra protesta, unirnos todos, así como ellos se han unido para ir contra reforma. Nosotros debemos reunirnos de todos los colores, ¿no? Por una educación de calidad. Nadie nos va a decir nada. No estamos luchando contra una persona, estamos luchando por la que se cumpla lo que dice la Constitución, que el Estado debe garantizar la calidad educativa. La SUNEDU solamente da licenciamiento. Tenemos que crear la otra, y ya se ha dado licenciamiento institucional a la universidad. Ya comenzó la SUNEDU dando licenciamiento de programas, por ejemplo, de carreras que tienen que ver con la vida. Entonces se está haciendo el licenciamiento de las facultades de medicina. ¿Sabe usted cuántas facultades de medicina surgieron con el malhadado decreto legislativo 882? 57 facultades de medicina. Yo cuando voy a un médico ahora le pregunto ¿de qué universidad es? Entonces han salido médicos por doquier y el mismo colegio médico tiene ahora 14 aulas para reentrenamiento de médicos, ¿no? Y está entrando a analizar cómo se están dando las carreras. Se está comenzando a hacer licenciamiento de carreras. También ingeniería civil. ¿Por qué? Porque no puedo hacerme un edificio que se caiga, pues. Tiene que ver con la vida. Y se está comenzando por ello. Una reforma, por ejemplo, ¿por qué no hemos continuado? Después de la SUNEDU debió surgir el CINEACE. El CINEACE continuó y el CINEACE es el que está impulsando esto también. Está metido acá, en esta cuchipanda, porque se dejó un grupito del CINEACE para que continúe con los procesos que ya había iniciado. Y se llamó COSU-CINEACE. Eso es lo que funciona. Ya el CINEACE desapareció. Y el CINEACE debía en 90 días reformarse. No se alcanzó el tiempo. Y se dijo en la ley que en 90 días debía continuar. Las sucesivas comisiones no hicieron nada por eso. Eso falta hacer, porque ese es el que va a dar el camino a la excelencia. No obstante, la Católica ya está en el puesto 470, creo, o 16, 466. La Católica ya está entre las primeras 500 del mundo según el ranking de Shanghái. Comienza a ascender la Cayetano, la San Marcos está por la 1000, hay como 5 universidades que están comenzando a salir. En Latinoamérica ya han salido 3. Entonces, comenzamos con ese solo licenciamiento, ya comenzaron a salir. Pero para caminar a la excelencia nos falta mucho. Por ejemplo, el San Agustín de Arequipa quiere hacer, de todo lo que le he hablado, quiere hacer, y nosotros hemos propiciado, que existan los hospitales docentes universitarios. Es decir, en la universidad hay un hospital docente donde va a ser la operación el más grande no sé cuánto, y todos tienen un anfiteatro donde pueden observar las operaciones. También debe avanzarse en las operaciones a distancia que ya están avanzando en el mundo. Esa es docencia. Pero creo que la SUNEDU es un gran avance. Yo creo que deben dejar que la SUNEDU, recién con 8 años, recién ha dado el primer licenciamiento y ya quieren tirársela abajo. Pero yo creo, y es muy difícil decirle al señor Jorge Olivos, porque nosotros hubiéramos querido que hubiera categoría de universidades en el Perú, como lo hay en Estados Unidos. Y hubiéramos querido que cada universidad dé su título o grado y título a nombre propio. Si yo estudié en la Universidad Católica, la Católica debe entregarme un diploma que diga el señor tal, egresado de la Universidad Católica, la Universidad Católica otorga el título de licenciado a tal señor. Muchas universidades nos dijeron sí. San Marcos se opuso. San Marcos se opuso. Y como era San Marcos, dijeron que San Marcos, porque por ley nos corresponde a nosotros que dar el nombre de la nación.
Entonces nosotros decíamos, ¿por qué una universidad chicha va a tomar mi nombre para dar un título como esa que le estoy diciendo que regalaba títulos en Pucallpa? ¿Por qué va a tomar el nombre de toda la nación cuando en Corea universidades privadas luchan para que el Estado le dé el título en nombre de la nación? Universidades nacionales le llaman en Corea del Sur, ¿no? Es un honor, es el que alcanzó la máxima calificación. Le dan el título de universidad nacional. Entonces nosotros quisimos, son dos cosas que quedan pendientes. Título, que cada universidad se haga responsable del título de los alumnos que egresan de sus aulas. No que usted va por la avenida Arequipa y todo, damos título en nombre de la nación, damos título. Y en realidad cuando van a buscar trabajo no lo obtienen. En Estados Unidos usted dice, soy de Harvard, pase, ni examen le toman. Pero hay universidades también A, B, C, D. Entonces, es uno. Otro, que las universidades asociativas privadas no deben tener reelección inmediata. Ya lo hemos visto en estos años. Por ejemplo, la católica no puede tener el rector años. Nosotros sacamos una ley que se llama de protección a la economía familiar, de tal manera que a un alumno no lo puedan sacar porque no pagó una cuota. La católica se negó a hacerlo. 36 millones de soles le han puesto de multa. 36 millones. Porque ellos cobran, si el alumno se demoró un mes, 500 soles de moratorio, ¿no? La ley que sacamos nosotros es que un alumno no lo puede sacar de su aula durante todo su ciclo y debes tomarle sus controles, todo. Cuando termina debe pagar si se quiere matricular, pero ¿con qué tasa de interés moratorio? Con la que señala el Banco de la Nación. Pues ellos cobraban 500 soles, 600 soles. Bastó que uno se produce para que saliera toda la hemorragia de muchachos y ordenarle que regrese toda esa plata a esos muchachos, a un graduado, a todos los graduados. Esa ley muy poco la conocen. Fue una de las pocas leyes que sacamos porque yo lo vi en la Universidad de Lima lo que pasaba. Entonces, se llama la Ley de Protección a la Economía Familiar en las universidades. Entonces, contestando al señor Jorge Olivos, es muy difícil, pero yo consideraba que en los próximos 5 años debemos aparecer por lo menos 3 universidades en las 400 mejores y entre las 500 las 3. Debe aparecer por lo menos una entre las 400 y dos más entre las 500 mejores. Y esperemos, pero si nosotros vamos a ir variando, la UNESCO nos ha felicitado, la ONU, la OCDE, que nos ha invitado a adherirnos al pacto de la OCDE de los países desarrollados. ¿Por qué nos ha invitado? Por las reformas que hemos avanzado. Todo esto es un retroceso, antirreforma, y creo que merece nuestra mayor crítica. Gracias. Totalmente de acuerdo, y lo he dicho en mi exposición. No sé si fue exposición. Las universidades, las exoneraciones, mire, cuando yo me enteré en la comisión investigadora que tenía la Universidad Garcilaso que el rector ganaba 2 millones mensuales y que nosotros habíamos calculado más o menos cuántos eran las exoneraciones. De esos 2 millones mensuales, 800,000 soles eran de nosotros, porque se estaba exonerada de todos los impuestos. Y nosotros le colocamos en el bolsillo de ese señor 800,000 soles mensuales. 10 millones al año le colocamos en su bolsillo, y el sinvergüenza en una reunión en la comisión dijo lo siguiente: yo soy uno de los que más paga impuestos por salario. Imagínense cómo no iba a pagar más impuestos con 25 millones que ganaba. Y usted sabe que es récord Guinness el señor Cervantes, es récord Guinness de Guinness, porque gana cerca de 8 millones de dólares al año. ¿Sabe cuánto gana el rector de Harvard? 825,000 dólares al año. El nuestro gana casi 10 veces más que el de Harvard. Y la universidad más cara de Estados Unidos, ¿cuánto paga? 1.200.000 al año. ¿Cuánto ganaba el nuestro? 7 veces más que el de la Universidad de Columbia, por ejemplo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Por eso decía, en lugar de estar la
La Comisión de Educación vio estos proyectos, podía haber analizado el proyecto de retirar las exoneraciones y que cada uno baile con su pañuelo y que la SUNAT caiga igual, porque aparte estafan, porque parte, por ejemplo, las universidades asociativas sin fin de grupo generan excedentes, no utilidades. Entonces esos excedentes deben ser reinvertidos. Cuando salió la ley, la Pacífico invirtió 90 millones de dólares de excedente. De excedente, de lo que quedaba, en lugar de meterse al bolsillo, lo reinvirtieron. Así es la ley. ¿Pero usted cree que la Garcilaso reinvertía? ¿Usted cree que otras universidades de ese tipo reinvertían? La Ricardo Palma, tampoco. Ahora la ley señala que debe presentar su programa de reinversión a la SUNEDO. Eso le da bronca. Pues déjenme a mí hacer lo que quiero con la plata. Y otra, los rectores eternos de estas universidades privadas. Por ejemplo, el rector de la Ricardo Palma, 25 años. Nadie lo puede sacar. No debe haber, como ellas están exoneradas de todos los impuestos, ¿no? El Estado tiene la obligación de supervisarlas. Porque estoy dando mi plata. Pero yendo a la pregunta que hace el señor Marcelo, totalmente de acuerdo. Nos libramos de todo este problema, del Congreso y de todo, ¿no? Exonerándola, eliminando las exoneraciones tributarias. Pero sí, las UNEDO tienen que seguir vigilando. No pueden estafar. Por más privada que sea, ¿por qué? Porque la ley señala, y nosotros le hemos puesto en la ley, es un derecho fundamental. En la Constitución dice, y nosotros le hemos agregado, un servicio público esencial, como el agua, como el aire, así le hemos puesto nosotros en la ley universitaria. Gracias, señor Wilmer Marcelo. Bueno, acá tenemos que poner, es cierto, ¿por qué? Porque la Universidad Pedro Ruiz Gallo no licenció. Y ya le he dicho, 400.000 soles mensuales ganaba el rector de la universidad pública. Y ya debe saber la señora Violeta que están presos todas sus autoridades. El director de la escuela de posgrado, los dos vicerrectores, el rector estuvo prófugo. Y los alumnos y los profesores no hacían nada. Nada, no protestaban. Pero al margen, yendo a su pregunta, evidentemente como no licenció no podía tener exámenes de admisión. Y evidentemente las universidades públicas deben ser el auxilio de los que tienen los menos favorecidos. ¿Cómo se podría hacer? Yo sugeriría que pueden acudir a becas, pero próximamente se va a estar licenciando la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que esperemos que logre su objetivo. Pero yo quisiera hacer una cuestión más aparte. Miren, en Alemania, de cada 4 estudiantes de educación superior, universitaria y no universitaria, hay un estudiante universitario por 3 técnicos. En el Perú es al revés. Por cada técnico hay 3 universitarios. Faltan 200.000 técnicos anuales en el Perú. Técnicos en mantenimiento de maquinaria industrial, técnicos operadores de puente de grúa, por ejemplo, las grúas que llegan al puerto. ¿Sabe cuánto gana un operador de grúa del puerto? $10.000 mensuales. ¿Quiénes lo operan? Extranjeros, porque Perú no saca operadores de grúa. Tenemos los que instalan gas GLP gas natural a las casas, colombianos. Técnicos en Flores, colombianos en Tingo María, técnicos mineros o metalurgistas, polacos, chilenos, bolivianos, nos faltan peruanos, que ha obligado a la Sociedad Nacional de Minería a poner un instituto técnico de minería. Entonces hay alternativas, y esto me aprovecho para decir que hay alternativas, porque también sacamos la ley de institutos y escuelas, ¿no? Para
para formarse en carreras técnicas, porque la mayoría quiere ser ingeniero, la mayoría, y a veces no tiene las condiciones, la mayoría quiere que me digan doctor. No, pero hay carreras técnicas sumamente rentables. Un operador de máquinas textiles o un técnico en mantenimiento de máquinas textiles gana un montón de plata, pero debe ser bien calificado en una buena escuela. Por ejemplo, mire lo que pasa en Puno. Se vende el kilo de lana en alpaca, 12 soles. ¿Sabes cuánto vale un metro de tela de alpaca en Italia? O un metro de tela de vicuña, $2.500. Y el Senati da carreras para hacer tela de lana y vicuña, lana de alpaca, etcétera. Debemos tener muchos Senati y así está diseñada la ley de institutos y escuelas. Debemos promover más los institutos técnicos en el Perú. No debemos tener 3 universitarios por técnicos. Tenemos los universitarios o los choferes más educados del mundo. La mayoría estudió Derecho, o son contadores, o son administradores, taxistas. Sin embargo, faltan técnicos en el Perú. Las universidades dan carreras técnicas. Yo he dicho a muchas universidades privadas, pongan su centro, su instituto técnico, porque la ley lo permite, que una universidad tenga su instituto técnico. Nos faltan radiólogos, nos faltan esa gente que toma rayos X, los nuevos aparatos que han salido. No hay técnicos y son contaditos. Los hospitales están vacíos en muchas partes del norte porque no hay técnicos para operar las máquinas nuevas que hay, ecógrafos, el tema de resonancias magnéticas, el tema de rayos X. No hay técnicos de esas especialidades. Gracias. Bueno, no está referido porque la universidad tiene autonomía para la parte académica. Y acá el artículo 17 creo que es el que habla sobre el 8 creo que es el que habla sobre la autonomía. Dice autonomía académica. Implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudio, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. Es decir, si ahora nos están criticando porque dicen que violamos autonomía, ¿se imaginan que nos metiéramos en los programas que deben hacer? Muchas. Y en eso tiene razón el señor Jesús Vilca. Porque hemos encontrado una universidad que no voy a decir su nombre por razones obvias, en otras sí las digo, pero porque sé que esta universidad está tratando de recuperarse. Una asignatura que tiene un programa X, ¿no? En la Católica, en otra universidad privada más chicha, no más chicha sino chicha, que yo le llamo, esas universidades de garaje, está. Ese curso que es de un ciclo en la Universidad Católica, esta universidad lo reparte en 3 ciclos. Reparte ese ciclo que lo dan en la Universidad Católica, esta universidad lo reparte en 3 partes. Lo hemos visto. Es estafa, pues. Por eso cuando el alumno va con eso, en la Católica le suman todos esos programas y dicen, esto equivale a 1. ¿Me entiendes? Así que tú estás en el 5º ciclo, estás en el 6º. Pero sí, yo creo, por ejemplo, que debía haber información básica que debe tener, mínima, que debía tener, por ejemplo. Ha habido gran problema por los estudios generales, porque nosotros hemos puesto que por lo menos debe tener 36 créditos, creo 36, 37 créditos de estudios generales. ¿Por qué estudios generales? ¿Por qué otras universidades en el mundo no tienen estudios generales? Porque tienen el bachillerato de colegio. Salen de colegio, acá en el Lima hay varios colegios que tienen bachillerato. ¿Y el bachillerato qué cosa es?
terminan su último año de secundaria y hacen 2 años más de bachillerato dentro del colegio, orientado a letras o a ciencia. Eso lo hacíamos en el Perú en el año 50, 60, 70. Entró el APRA y Belaúnde y lo arruinaron todo. Pero yo entré a mi colegio, que había orientación para estudiar secundaria común, los que queríamos ir a institutos o a universidades, media comercial, los que querían ser contadores mercantiles, salir de quinto y medio con su cartón de contador, y media industrial, que salían con un oficio, ya terminando la secundaria. Todo eso lo arruinamos. Eso es lo que hace Corea y Singapur actualmente. Acá yo he tenido a la gente de Corea y cuando le conté eso, se quedaron admirados que el Perú lo hacía en la década del 50, 60. Teníamos 3 especiales. ¿Y en qué momento lo elegías? A los 11 años. Entonces, que deben haber una información de contenidos. Yo creo que debe haber algunos básicos, y esto va relacionado con el concepto de patria que dijo el señor Jorge Olivos, porque debe enseñarse lo que es la patria también en las universidades. Debe enseñarse todo lo malo, lo bueno que hemos pasado en nuestro país. Debe incidirse un curso como una introducción de ese tipo, de esa información de valores que debe reunir, porque también, si bien es cierto, las universidades tienen su información de ética, de todas esas cosas, yo pienso que de alguna manera el ente rector, que es el Ministerio de Educación, debía recomendar, ¿no?, ciertas áreas que son importantes, que salga con un espíritu humano el egresado y no salga tan frío. Porque ¿cuál era la gran discusión? Hay universidades que son profesionalizantes, que solamente dan carreras. No le interesa la investigación, solamente saca profesionales. Nosotros hicimos una universidad que debe investigar mínimo con un instituto de investigación. Mínimo. Para enterarse de la realidad nacional. ¿Debía haber un curso de realidad nacional? Creo que sí. Debía haber un curso de realidad nacional. No, porque ese ya lo es posgrado. Deben sensibilizar a la gente de lo que realmente es nuestro país. Yo coincido con el señor Jesús Vilca que de alguna manera algo debemos incidir en algunas áreas que son fundamentales para la vida de la República y para generar el concepto de patria, ¿no? Gracias. La calidad educativa, hay muchos términos que se han empleado para definir la calidad educativa. Y en general, su definición no es clara, es imprecisa. Tanto el BID, la OCDE, la UNESCO han publicado diversos documentos sobre lo que es la calidad educativa. Por ejemplo, el BID considera 3 ejes centrales para elevar a través del sistema educativo la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Están orientados a infraestructura y equipamiento escolar, formación inicial y continua de los docentes y el uso de tecnologías para la educación. Eso es lo que señala el BID. Pero la definición, como les he dicho, es muy difícil de dar. La OCDE considera, por ejemplo, y esto lo hace Chile, que para mejorar la calidad educativa, en primer lugar, ¿no?, ellos consideran que el primer lugar para la calidad educativa es la formación inicial y continua de los docentes. Es básico. Yo también me adhiero a esa definición. Es la formación inicial y continua de los docentes. Y eso es para todo el sistema educativo, no solamente para el universitario. Y la creación, miren, yo por eso adhiero a la de la OCDE, y la creación de un sistema de evaluación docente que permita destacar los procesos formativos y profesionales del magisterio. Es decir, tenemos que tener un proceso de formación inicial y continua de los docentes, pero eso no puede quedar ahí. Y eso yo tomé, por ejemplo, para sacar la ley de reforma magisterial. Y la evaluación continua también de los docentes, que permita destacar estos procesos formativos. ¿Qué dice la OCDE? Insiste en que si los cambios no van acompañados de un sistema de evaluación docente, diseñado y operado con precisión, será muy difícil que los cambios a aplicar beneficien el desempeño de los alumnos. Es claro.
Dos conceptos básicos que tiene la OCDE: la formación inicial y continua de los docentes y la evaluación permanente. Y si no hay esa evaluación, no sirve para nada cualquier sistema que diseñemos. Por eso la reforma magisterial contempla eso. Y nosotros dejamos para que la universidad lo haga internamente. Por ejemplo, en la Universidad de Lima, los alumnos evalúan al docente en la primera mitad del ciclo. Lo califican. Se ha cuestionado esto porque se dice, el alumno tiene criterio, se evalúa y se vigila. Yo he sido coordinador del área de matemáticas aplicadas en la Universidad de Lima, y se evalúa, se le pone mayor ojo al que saca una alta muy alta y al que saca una nota muy baja. Pero el alumno en general no es tan mal calificador, es un buen evaluador, aparte de las otras evaluaciones que tienes internas. Y la UNESCO ha planteado como 5 objetivos globales encaminando hacia el mejoramiento del sistema de educación. Uno centrado en el alumno, el segundo de las aportaciones en el proceso producto, y el tercero en la interacción social. Pero yo le quisiera decir a nuestro amigo Jesús Vilca, y esta pregunta yo la he hecho inclusive una vez en una conferencia en San Marcos, no hay una definición clara de lo que es calidad, ¿no? Nosotros, y por ejemplo, la ley anterior, la 23733, también hablaba de calidad educativa. Entonces, y cuando se emite el decreto legislativo también de la Ley General de Educación, no, para la Ley General de Educación, también se habla de calidad. Y en su artículo 3 dice, la educación es un derecho fundamental y el Estado debe garantizar el ejercicio de una educación integral y de calidad. Y así, en el título de la ley 23733, ¿qué dice sobre calidad? Es el nivel óptimo de formación, si usted quiere una definición, acá le doy una, que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida. La ley señala, igual a la ley de institutos, que el aprendizaje es permanente, continuo y de toda la vida. Entonces, esta es una definición que es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida. Hay muchos factores. Acá está metido el currículo básico, comunes, etcétera, la inversión mínima por alumno que debe haber, que comprenda la atención de salud, la alimentación, provisión de materiales educativos. Nosotros consideramos los aspectos sociales, hasta seguro social consideramos en la ley universitaria. Consideramos la bolsa de trabajo. Universidad que no tiene bolsa de trabajo también es un factor negativo. Consideramos la incubadora de empresas. Es decir, consideramos una serie de servicios sociales que debe recibir el alumno. Entonces, esa es más o menos la respuesta a la inquietud del señor Jesús Vilca. Muchas gracias, Giovanna. Y a Jorge también mi agradecimiento. Yo quisiera concluir con no exhortación, pero decir lo siguiente. Si nosotros hubiéramos analizado todo el sistema educativo, nos hubiéramos dado cuenta que el país, como país, ha planteado en estos últimos años, de forma coherente y siguiendo muchas de las recomendaciones de organismos como el BID, la OCDE, la UNESCO, a través de la elaboración de toda una normatividad y de creación de diversos organismos. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional, que se firmó en 2002, en julio del 2002, donde participaron todas las fuerzas políticas, toda la sociedad civil, ¿no? Y se formuló una política de Estado para la educación y de carácter vinculante con los gobiernos. Los gobiernos han hecho lo que le da la gana y no han hecho vinculante la política de educación, que está, creo que es
octava política del Acuerdo Nacional. De ahí, el Consejo Nacional de Educación sacó el Proyecto Educativo Nacional 2021 y el Proyecto Educativo Nacional Último del 2036. ¿Es en base a qué? Al Acuerdo Nacional. La Ley General de Educación del 2003 también fue fruto del Acuerdo Nacional, que contempla, en ese momento, contemplaba la creación de un organismo integral sobre la calidad. 3 años después que se dio esta ley, salió el CINEACE, donde se considera 3 organismos para el mejoramiento de la calidad. Salió el IPEBA para educación básica regular, salió el CONEACE para la cuestión de los institutos y salió el CONEAO para las universidades. La ley de reforma magisterial que dimos nosotros, que unifica las 2 leyes, la ley del profesorado de Belaúnde y la otra, la carrera pública. La ley universitaria, la 3220 y la creación del SUNEDU. Desaparición de la ANR y la ley de institutos y escuelas superiores. ¿Qué ha pasado? Es decir, hemos dado toda la normatividad que piden los organismos internacionales. Hemos dado toda la normatividad sobre calidad. Todo. ¿Qué es lo que está entorpeciendo todo esto? El cumplimiento de las leyes que hemos dado. Los lobbies, las mafias, el mercantilismo, congresistas propietarios de universidades o institutos privados, congresistas cooptados por las entidades educativas, corrupción en diversas modalidades en los 3 tipos de universidades, pésima gestión y mal uso de los recursos, falta de transparencia en la administración y manejo del canon y recursos directamente recaudados. Por eso escucho a una rectora decir, no me dejan manejar como yo quiero los recursos directamente recaudados. Sueldos desproporcionados a través de bonos, permisividad en el cumplimiento de las leyes. Soy pata, soy buena gente, pues el facilismo estudiantil y docente. Introducción permanente de proyectos de ley que vulneran las leyes de la reforma que pretendemos. Es decir, no podemos avanzar. Han pasado del Acuerdo Nacional 20 años y no hemos avanzado y avanzamos y comienzan las contrarreformas para evitar solamente por fines particulares. ¿Qué es lo que falta? Decisión política en la defensa de las reformas. Y el poco interés que se tiene en nuestro país por la educación, no comprendiendo la importancia de la calidad educativa para la disminución de la pobreza en nuestro país, para el desarrollo de la sociedad peruana, la influencia que tiene la educación en el PBI y su competitividad y el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué hacer? Yo estaba pensando en la creación de un organismo constitucional casi supra, que tenga autonomía, que permita mantener esta política de Estado sobre la educación y la correcta aplicación de las políticas públicas, conformada por las mejores inteligencias nacionales o internacionales a través de un concurso internacional. Fortalecer la SUNEDU a través dándole facultades para la supervisión del uso de los recursos y bienes. Fíjense que eso no puede hacer la SUNEDU actualmente. Incorporar a los institutos de escuelas superiores en las tareas de supervisión. Creación de un organismo externo al Minedu para el licenciamiento de las instituciones educativas de la educación básica. No sé si debemos crear un Instituto Nacional de Educación, pero digamos con las mejores, priorizando la calidad docente para dar el gran salto. Por ejemplo, en Singapur existe un Instituto Nacional de Educación que está articulado a todas las escuelas superiores de pedagogía para que dé una preparación homogénea de calidad, por ejemplo.
El instituto se encarga de la selección de los estudiantes por la excelencia académica a partir de las notas que tienen el bachillerato y entrevistas. Y el instituto le paga la totalidad de la carrera a ese muchacho, ¿no? Es decir, yo también sugería la creación de 2 ministerios de educación. Un ministerio de la educación básica regular, porque son 400.000 profesores, 8 millones de alumnos. Y la universidad, la educación superior, la universidad la dejamos de lado y los institutos igual. Y un ministerio de educación superior que tiene que ver con la investigación y ahí debería estar incorporado ciencia, tecnología e innovación. No un ministerio separado de ciencia y tecnología, no. Un ministerio de educación superior muy ligado porque la universidad hace investigación con la ciencia y la tecnología. Tendríamos 2 ministerios. Y caminar, finalmente, hacia una burocracia educada, expertos en gestión pública, egresados de universidades de calidad, acreditados. Necesitamos que todos los peruanos tengan igualdad de oportunidades. Y la única igualdad de oportunidades que podemos dar es con una universidad de calidad para todos, pública de calidad para todos, donde el más rico y el más pobre entre a estudiar y se midan por sus capacidades, no por sus ingresos. Muchas gracias.